Muchas gracias, compañeras y compañeros de los medios de comunicación. Vamos a exponer un planteamiento y nos ponemos a sus órdenes también para cualquier pregunta sobre este tema que trataremos el día de hoy. Solamente trataremos este tema hoy. Para empezar, queremos señalar que la decisión que se ha tomado por Enrique Peña Nieto y los órganos legislativos del país constituye un acontecimiento de extrema gravedad. El gobierno de Enrique Peña Nieto ha actuado de manera dolosa, perversa y traicionera para despojar a la nación de su principal riqueza y patrimonio. Es como un gran prevaricato. El supuesto representante de la nación actuando en contra de los intereses de México. Lo que se recuperó para todos los mexicanos con una revolución y un constituyente se busca entregar con un golpe de mano de un gobierno ilegítimo, sin apoyo popular, sin debate nacional, sin consulta nacional y violando todos los procedimientos jurídicos y legislativos. El camino que se ha seguido para la aprobación de una reforma de suya ominosa es francamente vergonzoso. Se ha buscado que no haya debate, se han hecho aprobaciones en la madrugada, se ha orillado este gran tema nacional a los últimos días del año para empatarlo con las vacaciones. Se ha tomado un día de festivo de los mexicanos para tratar de ocultar al máximo posible la traición. Se ha enviado a los congresos locales el tema sin guardar las formalidades propias de un procedimiento legislativo tan delicado como una reforma constitucional. Se ha operado políticamente en los congresos locales para tomar decisiones con el uso de la fuerza pública, sin avisar al conjunto de los diputados y diputadas que constituyen los congresos locales, incorporando los temas sin que estuvieran presentes en la orden del día, introduciendo legisladores disfrazados por la puerta de atrás, por la azotea, en vehículos de la fuerza pública o con otros mecanismos para imponer una decisión sin reflexión y sin el debate que se amerita. Sin dictámenes, se han tomado decisiones en los congresos locales. Aún así, a pesar de una situación tan lamentable, tan desastrosa y terrible para los mexicanos, este hecho no ha ocurrido con nuestro aval o nuestro silencio. Desgraciadamente, con mucha anticipación, demostramos tener razón. Morena señaló hace un año, en diciembre del 2012, que el gobierno de Enrique Peña Nieto venía por la privatización del petróleo. Dijimos que ese era su objetivo principal, que el gobierno de Peña Nieto prácticamente estaba constituido para eso y que todos los demás temas de la agenda nacional estaban subordinados al objetivo de privatizar el petróleo. Lo dijimos abiertamente, lo ubicamos como el tema principal de nuestra lucha, de nuestra protesta, de nuestro programa, de nuestro planteamiento. Muchos, propios y extraños, dijeron que no era así, que exagerábamos, dijeron algunos, que había que esperar la propuesta del gobierno federal, decían otros, y desde el lado oficial se insistía en que de ninguna manera se privatizaría el petróleo. El discurso oficial se constituyó en una campaña permanente contra la idea de que se privatizaría el petróleo. Es más, se utilizó la figura del general Lázaro Cárdenas del Río y se mintió al conjunto de los mexicanos. En la presentación de su propuesta oficial, Enrique Peña Nieto señaló de manera embustera y mentirosa que se
propondría el texto constitucional del general Lázaro Cárdenas del Río palabra por palabra. Esto resultó absolutamente un engaño. El texto constitucional que se incorpora o se pretende incorporar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no es el texto del general Lázaro Cárdenas del Río, ni siquiera gramaticalmente. No lo es ni siquiera por el hecho de que hay 6.500 palabras que no vienen en el texto del general Lázaro Cárdenas del Río. No lo es porque se incorporan 21 artículos transitorios a la Constitución, ni siquiera una ley secundaria, sino a la Constitución de manera subrepticia, por la puerta de atrás, como han hecho todo, sin reformar ampliamente el 27 constitucional. Sin embargo, se traslada la modificación en los hechos del 27 constitucional a través de los transitorios que se incorporan a la Constitución. 21 transitorios constituyen, de hecho, el nuevo texto del artículo 27 constitucional. De manera traicionera, se pretende imponer esta contrarreforma, que sería una regresión histórica de nuestro país, que nos regresaría a los tiempos de don Porfirio Díaz. Sin embargo, nosotros señalamos en su oportunidad que se pretendía realizar esta contrarreforma. No citamos tempranamente para el 5 de febrero a un Consejo Nacional Extraordinario de Morena, donde determinamos un plan de acción y convocamos a los mexicanos a luchar, los convocamos a movilizarnos y les informamos lo que venía. Ahí aprobamos inmediatamente las asambleas municipales para realizarse 5 días después. Hicimos asambleas municipales el 10 de febrero en el país para informar sobre la pretensión de privatizar el petróleo. Más adelante realizamos una jornada nacional en contra del IVA en medicinas y alimentos y contra la privatización del petróleo el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. El 18 de marzo hicimos asambleas en las 32 entidades federativas, asambleas estatales contra la privatización del petróleo, precisamente en el aniversario de la expropiación petrolera. Más adelante iniciamos las jornadas contra el IVA en medicinas y alimentos y después las jornadas contra los gasolinazos, señalando que el elevado precio de la gasolina era parte del abandono de Pemex, de la renuncia a construir nuevas refinerías, de los negocios que había en la importación de gasolinas. Y después convocamos a las movilizaciones nacionales. La primera el 8 de septiembre, después el 22 de septiembre, más tarde el 6 de octubre, después el 27 de octubre y finalmente el 1 de diciembre, 5 grandes movilizaciones nacionales en menos de 3 meses, que equivale a haber llenado el Zócalo de la Ciudad de México en 5 ocasiones en menos de 3 meses. Finalmente convocamos a los cercos ciudadanos, aprobamos un plan de acción de resistencia civil con la gente, convocamos al cerco a la Cámara de Senadores, después al cerco a la Cámara de Diputados y más adelante el cerco a los congresos locales. Y acompañamos estas medidas también de los apagones durante los gasolinazos, los días que hubiera gasolinazos. También acompañamos estas medidas de otras batallas en las redes sociales, la denuncia a través del llamado muro de la ignominia de los legisladores que se prestaran a esta traición, entre otras medidas de resistencia civil y pacífica que hemos llevado a cabo a lo largo de este lapso. Hoy podemos decir que la lucha continúa. En los congresos locales siguen los compañeros de Morena, en Tlaxcala, en Michoacán, en Colima, en Chihuahua, en Nuevo León, en Zacatecas, entre otras entidades federativas, continúan los cercos ciudadanos de Morena en contra de la privatización del petróleo, independientemente de las decisiones que hayan tomado algunos congresos locales. También lo decimos porque estamos en pie de lucha. No vamos a dejar de luchar, no nos vamos a rendir. Que quede claro, desde nuestra trinchera, desconocemos
la validez de la llamada reforma energética y convocamos a todos los mexicanos y mexicanas a luchar por todas las vías pacíficas y activas y a desconocer en la práctica por todos los medios posibles los alcances que pudiera tener la supuesta reforma energética. Para nosotros, este atraco no se ha consumado. Vamos a trabajar por todas las vías jurídicas a nuestro alcance. El día de mañana tendremos reunión con juristas, con diversos juristas, a través de una comisión que encabezará el maestro Bernardo Batis. También se convocará a Jaime Cárdenas, Jesús González Esmal, Jaime López Vela y numerosos juristas que han tenido una postura crítica para analizar todas las acciones posibles a realizar, entre ellas el cuestionamiento a los procedimientos desaseados que se han llevado a cabo en los órganos legislativos, también el análisis de posibles acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, amparos individuales, amparos colectivos, así como la interpelación constitucional directa ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No vamos a dejar de recurrir a ninguno de los recursos jurídicos que estén en nuestra legislación, de tal forma que agotaremos todas las instancias de lucha y todas las instancias legales en esta batalla en contra de la privatización del petróleo. Nuestra lucha será inmediata y, si es necesario, de largo plazo también. Sabemos que las instituciones mexicanas, las instituciones públicas, se encuentran profundamente agotadas. Sabemos que las instituciones públicas no responden a las necesidades del país. De cualquier manera, vamos a recurrir a todas las instancias a cuestionar la llamada reforma energética. Y de la misma manera, seguiremos luchando por las diversas vías que hemos mencionado. Vamos a materializar el muro de la ignominia en mercados públicos, universidades, plazas públicas, así también de manera virtual a través de las redes sociales. Vamos a establecer el llamado muro de la ignominia para denunciar a los legisladores federales y locales que han aprobado esta ignominia y esta traición. Asimismo, de la misma manera, estaremos reuniéndonos en días próximos con los dirigentes de los estados de las 32 entidades federativas de Morena para analizar las nuevas acciones a seguir y elaborar un nuevo plan de acción para la etapa que sigue. Señalamos también, por otra parte, que Morena ha cumplido con su responsabilidad desde el principio y hasta el momento y lo seguirá haciendo. No encontrarán ni pasividad ni aval quienes han pretendido concretar esta gravísima contrarreforma, esta grave contrarrevolución. Asimismo, en este mismo marco, vamos a hacer la denuncia penal contra Enrique Peña Nieto por traición a la patria y elaboraremos con el equipo de juristas esta denuncia en lo particular. El artículo 123 del Código Penal Federal señala el delito de traición a la patria y dice: se impondrá la pena de prisión de 5 a 40 años y multa hasta de 50,000 pesos al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las formas siguientes. Fracción primera: realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero. Lo que ha hecho Enrique Peña Nieto se encuadra perfectamente en la fracción primera del artículo 123 del Código Penal Federal, pues se trata de subordinar a la nación mexicana, de someter a la nación mexicana a grupos de interés económico extranjero que son las grandes compañías petroleras, y se atenta contra la independencia económica y la soberanía nacional. Señalamos también, y sabemos que este no es un camino fácil, no lo ha sido, no lo será, pero nosotros vamos a seguir luchando. No nos someterán con nuestra pasividad o aval.
nosotros estaremos luchando. Lo hemos dicho con mucha anticipación, lo dijimos cuando se firmó el Pacto por México. El pacto es un instrumento para facilitar la reforma energética. Así se hizo a lo largo de todo el año 2013. Se aprobó en el preludio de la firma del Pacto por México, una reforma laboral para despojar a los mexicanos de sus derechos. Después, una reforma educativa que no fue sino la segunda parte de la reforma laboral para despojar a los maestros, el principal sector de trabajadores al servicio del Estado, de sus derechos laborales. Una reforma en telecomunicaciones para permitir la intervención al 100% del capital extranjero en este sector en nuestro país y para simular una supuesta democratización de los medios. En ese marco se generó el contexto para desnacionalizar las playas y las franjas fronterizas y permitir su adquisición abierta por extranjeros. También se aprobó una reforma hacendaria con el objetivo de golpear al conjunto de mexicanos y trasladar una parte de la riqueza de los mexicanos al fisco para tapar el agujero que dejaría la privatización del petróleo. Y se aprobó una reforma política, una contrarreforma política, para permitir la reelección consecutiva de los legisladores, para crear un organismo electoral que absorba las facultades incluso de los organismos locales y para impedir que se castigue el rebase de los topes de campaña. Todo ello generó el ambiente de la contrarreforma energética. Puso al Ejecutivo Federal rodeado falsamente de las diversas fuerzas políticas, simuló una unidad nacional que no existía, creó un ambiente de reformas y contrarreformas y facilitó el ambiente de la desnacionalización con las reformas previas. Por tales razones, nosotros señalamos que hemos estado en la lucha desde el principio, que seguimos estando en la lucha y vamos a seguir en la lucha hasta revertir las contrarreformas a la Constitución en materia energética, pues se trata prácticamente de un golpe de Estado, es como una contrarrevolución, es como revertir lo que se hizo con una revolución mexicana y con un constituyente de 1917. Estamos en pie de lucha, desconocemos la validez de estas contrarreformas energéticas, seguiremos por todas las vías pacíficas y legales cuestionando esta contrarreforma. Estamos a sus órdenes para cualquier pregunta. Hola, buenas tardes. Para preguntarte, en este plan no mencionaste respecto a las firmas. Si bien sabemos que ya se suspendió en el Senado también la discusión de la consulta popular, todavía hay un chance ahí de que sí se pueda realizar la consulta popular. Ustedes están entregando sus firmas, se pueden acabar. Aparte, la Constitución tiene muchos datos, ¿no? La de las firmas, la Constitución Nacional. Y la segunda, esta denuncia Bueno, estamos en el 2013, todavía no acaba el 2013, entonces nuestro plan es, lo que estamos planteando en lo inmediato, son acciones para los próximos días. La reunión con los juristas, la elaboración de un listado de acciones jurídicas, acciones de inconstitucionalidad, controversias, amparos individuales, amparos colectivos, impugnación del procedimiento legislativo, entre otras medidas jurídicas que estamos analizando y vamos a analizar todas y las vamos a llevar a cabo. De igual manera, los muros de la ignominia, así de que tendremos actividad a lo largo de todo el mes de diciembre con muros de la ignominia en mercados públicos, plazas, por internet, en universidades, escuelas, etcétera. Y luego vamos a tener también la denuncia, particularmente es un tema central, la denuncia por traición a la patria en contra de Enrique Peña Nieto. Los cercos siguen y seguirán en los congresos locales donde no se han aprobado, independientemente de la decisión que hayan tomado otros congresos locales, es una forma de resistencia. Ahora, digamos, esa es la parte fundamental de lo que estamos haciendo y vamos a hacer en los próximos días. No está entre los elementos inmediatos, ¿no? Bueno, hicimos una colecta de firmas como una forma de protesta y de rechazo a la reforma energética. Eso no lo hemos determinado, ¿no? Sí, para nosotros la lucha tiene que ser día a día. O sea, no vamos a mandar la lucha dentro de algunos años, es ahora. Sí, puede ser en el transcurso de diciembre o enero.
Ubicaremos el momento más adecuado al respecto. Pero las acciones que estamos definiendo en este momento son para diciembre y enero. Vamos. No, los que participaron en esos actos violentos son los gobiernos de los estados, particularmente los gobiernos priistas. Los gobiernos priistas lo que han hecho es responder a la protesta ciudadana con violencia. Entonces hubo actos de represión de gobiernos, de varios gobiernos, en Jalisco, en San Luis Potosí, en Tlaxcala, en Chihuahua, en fin, en diversos estados ha habido represión por parte de los gobiernos de los estados. Se ha actuado de manera ilegal. Morena ha realizado los cercos pacíficos en todos los congresos locales, tal como se comprometió a hacerlo. Prácticamente hemos tenido protestas en los 31 congresos locales. La siguiente pregunta sería, si a raíz de agotar las instancias nacionales piensan acudir a instancias internacionales, si es que se ha valorado o no. Ya se hablaba de lo agotado que están las instituciones en el país, eso como número uno. Como número dos, saber cuál es el mensaje que se le puede enviar a quienes participaron en los cercos y bueno, pues sufrieron de lesiones, sufrieron de estas agresiones de estos grupos a los que ustedes califican como priistas. Bueno, vamos a analizar todos los recursos. Analizaremos también lo que tú planteas, lo vamos a analizar. Las instituciones se encuentran profundamente cuestionadas, pero de todas maneras tenemos derechos y los vamos a ejercer y vamos a analizar punto por punto. En todo caso, serán las diversas estructuras las que decidan cumplir o no cumplir con la ley. Ya cada quien en un momento como este tomará sus decisiones. Nuestra decisión es luchar. Nuestra decisión es defender lo que es de los mexicanos. Y lo vamos a hacer hasta el último aliento, hasta el último momento. Porque por lo demás, pues la historia no termina aquí. Esto no se ha acabado. La historia no termina aquí. Y los mexicanos tendrán manera de recuperar los recursos que les pertenecen. El mensaje para quienes participaron en el cerco y bueno, si sufrieron de esta violencia. Estamos analizando cada uno de los casos. Y obviamente vamos a ayudar a los compañeros que han participado en los cercos y que han sufrido diversas agresiones. Los vamos a apoyar jurídicamente, políticamente. Cada uno de los casos es distinto. Por último, me surge la duda sobre esta denuncia por traición a la patria para Enrique Peña Nieto. ¿Qué esperan obtener de esta denuncia? Es decir, insisto una vez más, las instituciones estaban agotadas. ¿Qué alcance esperan que pueda tener? Y ya se hablaba en los cercos, pues, de que era una mancha grande probablemente para el presidente Enrique Peña Nieto, pero más allá, ¿qué es lo que se espera? Obviamente si no puede o si no procediera esa denuncia. La denuncia debe proceder, ni más ni menos. Estamos totalmente en un caso que encuadra perfectamente bien. El delito de traición a la patria precisamente tiene que ver con la soberanía. Tiene un conjunto de fracciones sobre diversos casos, pero la fracción primera se refiere explícitamente a la afectación de la independencia y de la soberanía del país y al sometimiento de México a intereses extranjeros, de individuos o de grupos o de gobiernos. ¿Tiene que proceder entonces? Tiene que proceder. La denuncia en contra de Enrique Peña Nieto por traición a la patria tiene que proceder. Andrés Manuel López Obrador se encuentra bien, para fortuna de México, para fortuna de la transformación del país. Ahora bien, ya lo que él vaya a comunicar, pues ya lo hará directamente. Los médicos lo dirán.
Nuestro llamado es a todo el pueblo de México. Esto va más allá de los partidos. La inmensa mayoría de los mexicanos no participa en ningún partido. Aquí se trata de cuestiones muy concretas. Va más allá de las cuestiones declarativas, ideológicas. Aquí se trata de defender el país. La privatización del petróleo afecta a todos. Afecta a los trabajadores, afecta a los desempleados, afecta a los pequeños comerciantes, afecta a los estudiantes, afecta a los empresarios, afecta prácticamente a todas las clases sociales. Beneficia a las grandes compañías extranjeras, ellas son las beneficiarias. La reforma energética está hecha para esas compañías extranjeras. La seguridad jurídica que se busca en la Constitución es un mensaje para esas compañías extranjeras, no para los mexicanos. Esa es una lucha de los mexicanos, de todos los mexicanos. Así es de que nuestro planteamiento en Morena es para todos los mexicanos, para luchar y defender lo que es de la gente. El petróleo es de la nación, es una riqueza inmensa. Es una riqueza que significa 100,000 millones de dólares al año. Es de los mexicanos, es de todos los mexicanos. Nuestro llamado es a todos los mexicanos a defenderla y en su caso a recuperarla. Bueno, hay una decisión del gobierno de Enrique Peña Nieto a costa de cualquier cosa, a costa de lo que sea, de entregar el petróleo a las compañías extranjeras. Hay un compromiso de Enrique Peña Nieto con las compañías extranjeras. Es un gobierno ilegítimo que llega a Los Pinos a través del dinero, que no gana las elecciones sino compra las elecciones, que tiene enormes compromisos con grupos de poder económico nacionales y extranjeros, y particularmente extranjeros en este caso. El compromiso de Enrique Peña Nieto es con ellos, eso es lo que él quiere, a los que les quiere cumplir es a ellos. Ese es el asunto que está de fondo. Independientemente de lo que opinen los mexicanos. Si realmente le hubiera importado qué opinan los mexicanos, se hubiera hecho una consulta antes de la aprobación. Antes de la aprobación, la consulta. Para tomar ya una decisión con la opinión de los mexicanos. Si ellos tienen todo el poder, tienen el dinero, tienen la televisión, tienen los recursos, tienen el aparato político del Estado, ni aún así quisieron ir a una consulta. ¿Por qué? Porque estaban seguros de que la perderían. Entonces, pues en realidad, lo que se demostró aquí es que no tuvieron el apoyo de los mexicanos. ¿Dónde está el apoyo de los mexicanos a Enrique Peña Nieto y su reforma energética? Lo que estamos viviendo es totalmente inverso a lo que sucedió con el general Lázaro Cárdenas. El general Lázaro Cárdenas expropia el petróleo y acuden los mexicanos a apoyarlo. Y aquí Enrique Peña Nieto pretende devolver el petróleo y se amuralla detrás de vallas de policías, vallas metálicas, en fin, para cometer esa felonía, esa tropelía, ese atraco, esa traición. Pero, ¿qué opinas tú del apoyo de los mexicanos a la no reforma energética? No vimos la gran cantidad de gente protestando fuera del Senado y de la Cámara de Diputados. No vimos miles y miles. Por ejemplo, pues vimos millones en la Basílica de Guadalupe, ¿no? Entonces, ¿qué opinas? ¿Cuál es también el llamado, el mensaje de los mexicanos, ¿no? Bueno, yo sí vi miles y miles en 5 movilizaciones consecutivas. O sea, vi miles y miles en las movilizaciones que comenté, vi miles y miles el 8 de septiembre, el 22 de septiembre, el 6 de octubre, el 27 de octubre, el 1 de diciembre. Lo que no vi fueron las notas de los medios de comunicación reflejando esa movilización. También. Partido, no reconoce como
a esos que no estaban en un partido político para que efectivamente fueran a una movilización pacífica, a hacer, o más allá si eran militantes de Morena o de cualquier otro partido, que haya sido capaz de convencerlos. No estoy de acuerdo contigo. No, me lo pregunto. No estoy de acuerdo contigo, porque los que no convencieron al pueblo de México fueron los ladrones que se están robando el petróleo de los mexicanos. ¿Dónde está la muestra de que los convencieron? 1,000 millones de pesos en spots publicitarios, y hasta sus encuestas fueron de rechazo a su contrarreforma. Ellos son los que metieron este asunto de la contrarreforma. Ellos son los que estaban obligados a convencer al pueblo de México. No lo convencieron. No lo presentaron en campaña porque sabían que eso iba a tener consecuencias. Nunca dijeron que iban a hacer estas contrarreformas, nunca dijeron que iban a tocar los artículos 25, 27, 28, y en ese sentido tuvieron todos una publicidad inmensa durante meses, y de todas maneras todas las mediciones de opinión fueron en contra de la privatización del petróleo. Ellos no convencieron a la gente está en contra de la privatización del petróleo. Ahora, mucha gente participó por diversas vías de movilización. Yo menciono las de Morena. Mencioné, por ejemplo, alrededor de 1,000 asambleas municipales el 10 de febrero, 32 asambleas estatales el 18 de marzo, más de 60 acciones en el país en contra del alza de impuestos que está relacionada con la privatización del petróleo el 8 de marzo. 5 grandes movilizaciones multitudinarias. Los cercos, porque además en los cercos hubo miles de personas aquí y miles en los estados. Nada más, un estado de la República nos reporta que sus guardias fueron más de 500 compañeros. Entonces, pues sí, lo que no vimos fue a nadie movilizándose para apoyar la contrarreforma de Peña Nieto. Y sí vimos a miles movilizándose en contra. Menciono las movilizaciones de Morena, pero aparte hubo movilizaciones de sindicatos, organizaciones civiles, ONGs y activistas de diversa índole, y hasta opiniones de incluso hasta de obispos, opiniones de diversos sectores de la sociedad en contra de esta contrarreforma. No, bueno, nosotros seguimos en la lucha, ¿no? Estamos enfrentados a un empecinamiento suicida, aberrante de parte del gobierno federal. ¿Qué va a pasar? ¿Saben qué puede pasar con sus contrarreformas? ¿Qué puede pasar si se llegan a consumar completamente? Espérame tantito, Rosalía. Se van a agotar las reservas. Antes producimos 2,5 millones de barriles de petróleo. Utilizamos en nuestra economía 1 millón de barriles diarios. Y con la reforma quieren producir 4 millones de barriles de crudo. ¿Para qué? Para llevarlos a Estados Unidos y Gran Bretaña. O sea, quieren que las reservas se agoten a la mitad del tiempo en que se podrían agotar, de un recurso no renovable. Es suicida para México, no les importa. Son irresponsables históricamente hablando. ¿Qué va a pasar con los ingresos del presupuesto? Si el petróleo ha constituido el 40% histórico del presupuesto nacional, a medida en que se va trasladando la renta petrolera a las compañías extranjeras, como ellos mismos lo dicen, por eso son utilidades compartidas, ¿cómo se va a sostener el presupuesto? Pues van a aumentar los impuestos. ¿Cómo se va a sostener el gasto social? ¿Cómo se van a pagar las pensiones de los jubilados del ISSSTE? ¿Cómo se va a pagar la educación? ¿Va a ir disminuyendo el gasto social? ¿Cómo se va a pagar la seguridad social? O sea, el gasto social está condenado al congelamiento y a la disminución. ¿Qué va a pasar con las reservas de divisas? Nuestra fuente principal de divisas es Pemex. Pero ahora otras empresas pueden extraer petróleo y lo pueden exportar. ¿Qué va a pasar con nuestra reserva de divisas? Es una gravísima irresponsabilidad lo que están haciendo. Entonces nosotros vamos a seguir luchando. Hay un empecinamiento suicida por parte del gobierno federal, donde solo cuentan los intereses perversos de corto plazo de un grupo muy reducido de políticos corruptos. Rosalía, perdón.
planteado desde 2011, 2010, 2011, 12, venían haciendo el plan de acción. ¿Qué ejercicio utilizaste? Mira, discúlpeme, pero creo que en este momento quienes se deben de autocriticar son los traidores. Quienes se deben de autocriticar son los legisladores dóciles. Quienes se deben de autocriticar son los que engañaron a la gente. Quienes se deben de autocriticar son los que estuvieron diciendo que no era privatización. Quienes se deben de autocriticar son los que dijeron que el texto que iban a aprobar era el del general Lázaro Cárdenas del Río. Quienes se deben de autocriticar son los que están poniendo en riesgo la soberanía de México. Esta es la hora de su autocrítica. Nosotros estamos luchando por el país y por los mexicanos, y lo vamos a hacer como podamos y hasta donde podamos. Nuestra convocatoria va a estar permanente. Por ejemplo, en 2007, cuando vimos otra iniciativa de reforma que incluso era menos privatizadora que la que vimos que se aprobó este fin de semana, hubo movilizaciones más activas, más participativas, las Adelitas, pues como que una convocatoria mayor. No es el asunto de si se autocritican ustedes o no, y si no quieren hacer un reconocimiento de que quizá, por ejemplo, quienes han criticado la reforma energética han dicho que también faltó un poco el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador que motivara a la gente. La pregunta en particular, la mía, es si no percibieron pasividad de la ciudadanía respecto a eso, porque en 2007, te repito, era una reforma mucho más light y había mucho más actividad de la gente, y esta vez se vio muy pasiva. No, simplemente yo diría que hoy hubo más perversidad que en el 2008, pero la gente se movilizó como en el 2008. Y desde mi perspectiva, más aún. El número de movilizaciones que realizamos fue mayor. En el 2008 no se hicieron los cercos legislativos, aunque hubo tomas de tribuna. Bueno, no con las características ahora. Cada momento, cada etapa tiene sus propias características. Pero en todo caso, la responsabilidad de la privatización del petróleo es de quienes la han impulsado, no de quienes la han rechazado. Las movilizaciones suman como 500,000 de personas. Y movilizaciones en lapsos mucho más cortos. Las movilizaciones que se han realizado ahora en el 2013 son como las movilizaciones del 2008 o incluso de mayor alcance. Sí, por último, para mí saber... Ahora, perdón, no, claro. pero sí quiero señalar que el cerco informativo ahora fue mayor. O sea, no tuvimos un debate nacional, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay conductores de televisión que hablan del tema de la reforma energética ahora, cuando jamás abrieron ni milimétricamente su espacio al debate. Solo metieron la voz oficial. Hasta en programas de entretenimiento hablaban a favor de la postura oficial. ¿Y la otra voz? Porque esto fue una discusión. Y la voz, que además es mayoritaria, ¿por qué no se escuchó en los medios oficiales? Creo que eso es parte del balance autocrítico que deben hacer las televisoras. ¿Cuándo abrieron la televisión abierta? ¿Cuándo se abrió a este debate nacional? Nosotros somos los principales impugnadores de la privatización del petróleo. ¿Cuándo la televisión abierta se abrió? Se abrieron los medios alternativos, las redes, los medios que se han conformado en las redes, una parte de la televisión por cable, pero la televisión abierta, que llega a la inmensa mayoría de los mexicanos, se mantuvo cerrada como en un régimen totalitario. Ahora sí, yo solo para preguntar por último para mí, ¿qué se han contemplado dentro de las acciones que van a emprender algún otro tipo de movilización ciudadana? Digo, ya plantearon los cercos como se hicieron o no se hicieron. Y saber también qué opinión les merece esta campaña de publicidad que ha iniciado a favor de la reforma energética.
Ya hay distintos spots en el radio donde hablan de las bondades de la reforma energética. Entonces, saber primero si van a invitar a la gente a que se una a estos recursos legales y también saber qué pasa con la publicidad en medios de comunicación a favor de la reforma energética, que pues se ve que próximamente va a ser aprobada. Bueno, nosotros vamos a insistir en la información y esto es, digamos, a contracorriente. Ahora sí que donde debería informarse, en general, en la mayoría de los medios no se está informando. Digo la mayoría, porque sí hay quienes lo realizan. Pero nosotros vamos a seguir con la información directa a la población. No es cualquier asunto, no se reformó el reglamento interno de la Cámara, ¿no? Es una cuestión gravísima, es un retroceso brutal. Entonces nosotros vamos a seguir con la información. Pero un tantito, todavía no termino de contestar. Ahora, sobre el asunto de las acciones, nosotros vamos a convocar a la ciudadanía. Y también, por otra parte, sobre el tema de la campaña oficial que se está realizando, pues es una muestra del cinismo, es la continuidad del cinismo del gobierno federal. Es decir, por un lado, nunca se abrieron los medios, por otro lado, gastó miles de millones de pesos en su campaña publicitaria, y por otra parte continúa con una campaña publicitaria con falsedades, que nos recuerda mucho otros ejemplos. A esa campaña publicitaria del gobierno federal que está emprendiendo en estos días sobre las supuestas bondades de la reforma energética, no le podemos creer ni tantito, porque apenas hace un año nos dijeron que con la reforma laboral iba a haber 300,000 empleos inmediatos, y desplegaron gran campaña publicitaria también con los beneficios de la reforma laboral. No solo no hay más empleo, hay más desempleo. Las grandes empresas despidieron trabajadores. Entonces, así ocurrió también cuando el Tratado de Libre Comercio. Con el Tratado de Libre Comercio íbamos a entrar al primer mundo y casi pasamos al cuarto mundo al terminar el sexenio de Salinas. Entonces, no se le puede creer a esta campaña publicitaria, ni un ápice. Además, entre los engaños que están señalando, dicen que va a bajar el precio de la luz, cuando en realidad lo que están planteando son mecanismos de supuestos descuentos focalizados. Van a subir los precios de la luz, del gas, de la gasolina, del diésel. ¿Por qué? Pues porque las compañías extranjeras van a determinarlos. ¿Por qué ha subido el precio de la gasolina? Pues porque importamos la mitad de la gasolina. El flete de cada litro de gasolina nos cuesta $2 en lugar de producirla aquí. Gastamos 30,000 millones de dólares en importar gasolinas. Lo mismo sucede ahora con la electricidad. La mitad de la electricidad se la compramos a compañías españolas. Es otra parte del engaño. Sí. Por último, acompañado de esto, acompañado de este tipo de acciones que se están planteando, ¿no se ha pensado en regresar a las bases de Morena en las asambleas municipales y estatales para que se decida el plan de acción? Y la segunda es, ¿no les merece las muestras de apoyo que se han tenido en contra de la reforma energética en el exterior, tal como la protesta que hubo en la Embajada de Ecuador, de la Embajada de México en el Ecuador la semana pasada contra la reforma energética, y la condena del Tribunal Interinista también en Ecuador el pasado jueves en contra de la reforma? bueno, evidentemente que hay protestas de los mexicanos en diversos lugares del mundo. Otros compañeros mexicanos en el extranjero, compañeros de Morena, han realizado protestas contra la privatización del petróleo. En Los Ángeles realizaron jornadas, en Nueva York también, en Minnesota se realizaron jornadas de protesta, en Chicago se realizaron protestas también en París, en Suiza, de mexicanos de Morena que viven en esos lugares. Realizaron protestas en diversos momentos. Y en otros lugares, evidentemente es un tema de indignación de todos los mexicanos, independientemente de dónde se encuentren. Y por otro lado, a propósito de esta pregunta, cabe señalar que los únicos que en el escenario general han felicitado
a Peña Nieto por esta contrarreforma son las grandes compañías extranjeras. Donde están contentos es afuera del país, no en el país. Aquí no hay expectativa por esa reforma, sino quienes están contentos, pues la Chevron, la Exxon, la British Petroleum, están eufóricos. Sin disparar un tiro les entregaron la mayor riqueza de México. Ellos son los que están contentos. Y vamos a tener nuestra reunión de presidentes y de la estructura de Morena a nivel nacional y en los estados también para determinar nuevas acciones a seguir. Vamos a seguir en pie de lucha y vamos a recoger los planteamientos de todos los compañeros. Hay una etapa, pero vamos a seguir en la lucha. Todavía no agotamos todos los puntos que se acordaron en el plan de acción del 6 de octubre. Todavía hay otros puntos más que hay que seguir realizando. Pero aparte, bueno, lo vemos con perspectiva, vamos a seguir luchando de manera permanente. Y en lo inmediato para resistir, pero también en el futuro, lo digo con toda claridad, también en el futuro vamos a luchar para cambiar este gobierno, también, porque se requiere de una reforma mayor, de una reforma progresista, para cambiar el rumbo de México. Se requieren reformas, pero como las de Benito Juárez, no estas disque reformas estructurales. Y para eso hay que ganar el país. También vamos a trabajar en eso. Muchas gracias. Bonito día a todas y a todos. Y a luchar a todos los mexicanos. Vimos que ese era su objetivo principal, que el gobierno de Peña Nieto prácticamente estaba constituido para eso y que todos los demás temas de la agenda nacional estaban subordinados al objetivo de privatizar el petróleo. Lo dijimos abiertamente, lo ubicamos como el tema principal de nuestra lucha, de nuestra protesta, de nuestro programa, de nuestro planteamiento. Muchos, propios y extraños, dijeron que no era así, que exagerábamos, dijeron algunos, que había que esperar la propuesta del gobierno federal, decían otros, y desde el lado oficial se insistía en que de ninguna manera se privatizaría el petróleo. El discurso oficial se constituyó en una campaña permanente contra la idea de que se privatizaría el petróleo. Es más, se utilizó la figura del general Lázaro Cárdenas del Río y se mintió al conjunto de los mexicanos. En la presentación de su propuesta oficial, Enrique Peña Nieto señaló de manera embustera y mentirosa que se propondría el texto constitucional del general Lázaro Cárdenas del Río palabra por palabra. Esto resultó absolutamente un engaño. El texto constitucional que se incorpora o se pretende incorporar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no es el texto del general Lázaro Cárdenas del Río, ni siquiera gramaticalmente. No lo es ni siquiera por el hecho de que hay 6.500 palabras que no vienen en el texto del general Lázaro Cárdenas del Río. No lo es porque se incorporan 21 artículos transitorios a la Constitución, ni siquiera una ley secundaria, sino a la Constitución de manera subrepticia, por la puerta de atrás, como han hecho todo, sin reformar ampliamente el 27 constitucional. Sin embargo, se traslada la modificación en los hechos del 27 constitucional a través de los transitorios que se incorporan a la Constitución. 21 transitorios constituyen, de hecho, el nuevo texto del artículo 27 constitucional. De manera traicionera, se pretende imponer esta contrarreforma, que sería una regresión histórica de nuestro país, que nos regresaría a los tiempos de don Porfirio Díaz. Sin embargo, nosotros señalamos en su oportunidad que se pretendía realizar esta contrarreforma. No citamos tempranamente para el 5 de febrero a un Consejo Nacional Extraordinario de Morena, donde determinamos un plan de acción y convocamos a los mexicanos a luchar, los convocamos a movilizarnos y les informamos lo que venía.
Ahí aprobamos inmediatamente las asambleas municipales para realizarse 5 días después. Hicimos asambleas municipales el 10 de febrero en el país para informar sobre la pretensión de privatizar el petróleo. Más adelante realizamos una jornada nacional en contra del IVA en medicinas y alimentos y contra la privatización del petróleo el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. El 18 de marzo hicimos asambleas en las 32 entidades federativas. Se ha buscado que no haya debate. Se han hecho aprobaciones en la madrugada. Se ha orillado este gran tema nacional a los últimos días del año para empatarlo con las vacaciones. Se ha tomado un día de festivo de los mexicanos para tratar de ocultar al máximo posible la traición. Se ha enviado a los congresos locales el tema sin guardar las formalidades propias de un procedimiento legislativo tan delicado como una reforma constitucional. Se ha operado políticamente en los congresos locales para tomar decisiones con el uso de la fuerza pública, sin avisar al conjunto de los diputados y diputadas que constituyen los congresos locales, incorporando los temas sin que estuvieran presentes en la orden del día, introduciendo legisladores disfrazados por la puerta de atrás, por la azotea, en vehículos de la fuerza pública o con otros mecanismos para imponer una decisión sin reflexión y sin el debate que se amerita. Sin dictámenes, se han tomado decisiones en los congresos locales. Aún así, a pesar de una situación tan lamentable, tan desastrosa y terrible para los mexicanos, este hecho no ha ocurrido con nuestro aval o nuestro silencio. Desgraciadamente, con mucha anticipación, demostramos tener razón. Morena señaló hace un año, en diciembre del 2012, que el gobierno de Enrique Peña Nieto venía por la privatización del petróleo. Dijimos... Muchas gracias, compañeras y compañeros de los medios de comunicación. Vamos a exponer un planteamiento y nos ponemos a sus órdenes también para cualquier pregunta sobre este tema que trataremos el día de hoy. Solamente trataremos este tema hoy. Para empezar, queremos señalar que la decisión que se ha tomado por Enrique Peña Nieto y los órganos legislativos del país constituye un acontecimiento de extrema gravedad. El gobierno de Enrique Peña Nieto ha actuado de manera dolosa, perversa y traicionera para despojar a la nación de su principal riqueza y patrimonio. Es como un gran prevaricato. El supuesto representante de la nación actuando en contra de los intereses de México. Lo que se recuperó para todos los mexicanos con una revolución y un constituyente se busca entregar con un golpe de mano de un gobierno ilegítimo, sin apoyo popular, sin debate nacional, sin consulta nacional y violando todos los procedimientos jurídicos y legislativos. El camino que se ha seguido para la aprobación de una reforma de suya ominosa es francamente vergonzoso. Asambleas estatales contra la privatización del petróleo, precisamente en el aniversario de la expropiación petrolera. Más adelante iniciamos las jornadas contra el IVA en medicinas y alimentos y después las jornadas contra los gasolinazos, señalando que el elevado precio de la gasolina era parte del abandono de Pemex, de la renuncia a construir nuevas refinerías, de los negocios que había en la importación de gasolinas. Y después convocamos a las movilizaciones nacionales. La primera el 8 de septiembre,
después el 22 de septiembre, más tarde el 6 de octubre, después el 27 de octubre y finalmente el 1 de diciembre, 5 grandes movilizaciones nacionales en menos de 3 meses, que equivale a haber llenado el Zócalo de la Ciudad de México en 5 ocasiones en menos de 3 meses. Finalmente convocamos a los cercos ciudadanos, aprobamos un plan de acción de resistencia civil con la gente, convocamos al cerco a la Cámara de Senadores, después al cerco a la Cámara de Diputados y más adelante el cerco a los congresos locales. Y acompañamos estas medidas también de los apagones durante los gasolinazos, los días que hubiera gasolinazos. También acompañamos estas medidas de otras batallas en las redes sociales, la denuncia a través del llamado muro de la ignominia de los legisladores que se prestaran a esta traición, entre otras medidas de resistencia civil y pacífica que hemos llevado a cabo a lo largo de este lapso. Hoy podemos decir que la lucha continúa en los congresos.